la Media Luna Fértil y otros pueblos del Medio Oriente. Para empezar explicando el capítulo debemos hacer una contextualización de lo que es el fenómeno de la islamofobia. Este fenómeno es la que asocia refugiados y población musulmana con terroristas. El Islam en el Medio Oriente es la segunda religión con más creyentes. Esta es una fe monoteísta. Por ejemplo, en Turquía esta fe se encuentra como el misticismo y los representantes son los sufíes. Dentro del Islam existen dos vertientes muy importantes que son los chií y los suní. Los suní son el 80% de la población musulmana, hace parte de esta vertiente. Esta vertiente es la que defiende que el heredero verdadero es el consejero de Mahoma. Y los chií, con el otro 20%, son los que consideran que el heredero verdadero es el yerno de Mahoma. Dentro de la vertiente de los suníes existen escuelas de jurisprudencia donde practican la Sharia. Una de las escuelas es la escuela Hanafi y la otra es la escuela Hanbali. Dentro de la última escuela es donde se desarrolla una de las vertientes más estrictas del Islam, conocida como el wahabismo. Esta es una vertiente muy rigorista. Comúnmente se piensa que esta vertiente hace parte como de un atraso histórico y por eso su extremismo, pero realmente esta vertiente es muy moderna ya que nació en el siglo XVII. Medio Oriente se divide en 4 regiones importantes. La primera es el Magreb, que es por donde se oculta el sol, y el Masrek, que es por donde sale el sol. La tercera parte es la creciente fértil, que es donde se originaron todas las civilizaciones y la agricultura, la escritura, la rueda y el código de Hammurabi. A la vez también se originaron las ciencias como la matemática y la astronomía. Este punto es muy importante ya que dentro de esta civilización se originaron las 3 religiones más importantes del mundo, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y por último tenemos la región de Anatolia, que queda ubicada en la gran península, en la que limita con Asia y Europa. Dentro de Anatolia se ubicaban poblaciones como los asirios, los hititas y los griegos. Otra parte importante dentro de esta contextualización es el tema del Imperio Otomano, ya que esta era una estructura administrativa que respetaba todas las autonomías locales y las culturas. Tuvo un periodo aproximado de 700 años entre el siglo XII y finalizó en el siglo XX. El Imperio Otomano se originó en la civilización árabe. Se creó el Islam, que fue difundido gracias a los califatos Omeya y Abásida, y se difundió a Irak, Europa y Medio Oriente. La lengua divina es considerada la lengua árabe. En 683 el Imperio Otomano empezó a decaer notablemente, ya que este territorio empezó a ser colonizado gracias a una táctica de dominación de las potencias occidentales. Lo que hacían era fragmentar territorios y rechazar el legado musulmán. La táctica de dominación incluyó una influencia política nacional dentro de los territorios de la Media Luna Fértil, ya que impusieron una construcción europea que fue creada en el siglo XIX, que es los Estados-nación, los cuales se refieren a una identidad común que es impuesta arbitrariamente desde las potencias occidentales. En estos modelos de Estado-nación se crearon 2 muy importantes, que fue el modelo francés, que trataba sobre el contrato social y de la democracia, el modelo alemán, que buscaba imponer un nacionalismo. Con este nacionalismo lo que quería era una unión cultural germánica de una sola etnia, lo que quiere decir que estaría rechazando otras culturas y otros legados. Al establecerse una unidad cultural germánica se estaría creando una identidad compartida. A partir de la fecha ya mencionada, 1683, el Imperio Otomano pasó a llamarse el anciano enfermo de Europa. Con esto terminó la era dorada con la caída del Imperio Otomano. Mientras arbitrariamente se estaban imponiendo estos 2 modelos, muchos de los pueblos de la Media Luna Fértil buscaron una autonomía, como por ejemplo es el caso de Turquía, que Atatürk
decidió adoptar un Estado-nación mediante sus propios ciudadanos, no impuesto de manera arbitraria. Y en este Estado-nación él estableció un país y una lengua. Sin embargo, adoptó ideas occidentales, un modelo laico, sistema de modernidad. En este sistema de modernidad se les permitió el voto a las mujeres, que fue un avance importante, ya que en otros países de Europa aún no se había alcanzado. A Turquía se le concedió un protector que tenía cierta influencia política en el ejército. Con esto Turquía lo que buscaba era su independencia, ya que este fue como uno de los pocos pueblos que resistió a la repartición. Dos personajes importantes que hacen parte de esas potencias occidentales son Marc Sykes y Georges Picot. Estos dos lo que hicieron fue sentarse frente a un escritorio y trazar líneas sobre un mapa, desconociendo las tradiciones y los legados musulmanes de estos territorios. Entonces, para esta repartición tenían un plan colonizador en donde pensaban repartir los países de Siria, Líbano, Jordania, Irak y Palestina para que estos países fueran repartidos. Ingleses y franceses trazaron fronteras en lugares donde no estaban delimitados, como por ejemplo el desierto de la península arábiga, y a su vez también trazaron fronteras en los kurdos. Otra repartición importante es el tema de Irak, ya que este país lo dividieron en tres zonas administrativas. Una que se llamó Mosul, que fue una cultura kurda. La segunda que se llamó Badak, que era de una cultura árabe suní. Y por último Basora, que tenía una cultura chií. Por otro lado, los franceses en Siria en 1920, ellos impusieron lo que se llamaría el Reino de la Gran Siria. Para imponer este reino, expulsaron a los hachemitas, que eran gran parte de la población de Siria, y al ser expulsados ellos perdieron el control del Hiyaz. El Hiyaz eran esos templos sagrados donde pertenecían a la religión del Islam. Bueno, al ser perdida, el Hiyaz fue adjudicada a Arabia Saudita. Bueno, el gobierno francés, además de expulsar a los hachemitas, lo que hicieron fue dividir el territorio del Masrek. Para esto lo dividieron en dos partes. La primera parte fue el Líbano, a quienes se le concedió todo el poder, y la segunda parte fue a Siria, en donde se encontraba una minoría chií. Por ende, se crearon unos resentimientos étnicos como el famoso clan del Bazar. Tras que los franceses expulsaran a los hachemitas, los ingleses decidieron crear una especie de protectorados, que sería como controlar los países de la media luna fértil, no estando precisamente desde esos territorios, sino mediante protectorados. Entonces, uno de los primeros protectorados fue el de Faisal, que se ubicó en Transjordania, y se ubicó un protectorado hachemita. Para 1938, tras la caída total del Imperio Otomano, se descubrieron yacimientos petroleros. Entonces, ¿qué sucedió? Se encontraron las mayores reservas de petróleo del mundo, la cual tenía una explotación fácil. Entonces, para 1910, Winston Churchill, que era una empresa estadounidense, se convirtió en el país pionero de la industria petrolera, mediante la empresa de Standard Oil Company de John Rockefeller. Después de esto se distribuyó como ante el mundo no se podía ver como un monopolio, decidieron dividirla en las 7 hermanas petroleras. Una de ellas es Chevron, Texaco, Exxon, Mobil, Shell y Bridgestone. La última, Bridgestone, es la que controla el 85% del petróleo. La Guerra Fría, el panarabismo e Israel. Antes de empezar a hablar sobre la Guerra Fría, hay que tener en cuenta que se empezaron a articular movimientos de descolonización, ya que gracias al final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales retiraron su táctica de dominación frente a los países de la luna fértil. Pero luego sucedió la Guerra Fría, que fue un nuevo esquema de dominación a través de terceros. Esto no solo nos enmarca más un legado colonialista.
Bueno, dentro de este esquema, también Estados Unidos lo que buscaba era no legitimar el comunismo y bueno, a su vez, al no legitimar el comunismo, quiere mantener un statu quo. En respuesta a este nuevo esquema de dominación se empezaron a articular movimientos panarabistas. Para 1978 se creó un proyecto político que estaba basado sobre la religión islámica y buscaba derrocar los regímenes de Occidente. Estados Unidos hizo fue crear alianzas con muchas monarquías. Por ejemplo, en Irán se encontraba el Shah, que es una lectura rigurosa de la Sharia. Entonces, para este país, Estados Unidos lo que hizo fue delegar un primer ministro. Este ministro se llamó Mossadegh, el cual nacionalizó el petróleo. Pero tiempo después la inteligencia británica lo desacreditó para hacer que todo el poder pasara al Shah. Este proyecto laico nacional, llamado panarabismo, era un proyecto de interés social y que buscaba, que fue constituido en la unidad árabe. Este partido fue liderado por el partido del Baas, que se ubicaba en Siria y en Irak. También fue liderado por Gamal Abdel Nasser. Este proyecto laico estaba inspirado en el socialismo. Dentro del esquema de dominación surgió algo que se llamó Israel y la diáspora judía. Lo que sucedió en el siglo XIX es que los judíos eran discriminados por su religión y se les consideraba seres inferiores, lo que quiere decir que existía un racismo colonialista. Y sobre este racismo colonialista es que se justificó el régimen nazi. Pero un proyecto que se creó antes de la persecución nazi fue un proyecto que se llamó el sionismo. Este lo que quería era crear un estado judío para que las personas que estaban bajo persecución tuvieran un lugar donde llegar. Bueno, este estado quería conformarse como un estado-nación basado en la religión. En el primer congreso del sionismo se decidió que los judíos colonizaran Palestina y que se fueran a vivir a este país. Pero también hay que tener en cuenta que en Palestina únicamente el 3% de su población era judía. Entonces, para el año de 1947, la ONU decidió repartir Palestina en 2 estados. Así que el primer estado que se repartió fue el de Israel con el 55% del territorio y la otra parte se dividió en 3 zonas incomunicadas que se le dio el nombre de Palestina. Ya para 1948 Europa decidió expulsar a los judíos, que estos no eran de un solo territorio, sino que existían judíos rumanos, checos, holandeses y alemanes. Con la expulsión europea fueron mandados a tierras árabes, es decir, a Palestina. Y también hay que tener en cuenta que este territorio de Palestina no tenía un Estado nacional conformado y a su vez no tenía un reconocimiento poblacional. Esto quiere decir que dentro de las especulaciones de por qué exportaron a los judíos a Palestina es que se especulaba de que en Palestina no había como una población residente. Pues actualmente Palestina está conformado por la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza. Estos 2 territorios fueron invadidos temporalmente por la Guerra de los 6 días, fueron invadidos por Israel y después estos territorios regresaron a su propio dominio. Para el siglo XX, para inicios del siglo XX, algo que se llamó fue el Holocausto, en donde muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración tuvieron que transformar estos campos de concentración en campos de refugiados y los pocos sobrevivientes fueron los que se enviaron a Palestina, como ya había mencionado, que había sido dividida en 2 territorios. El primer territorio, Israel, se le nombró capital internacional, su capital, que es Jerusalén. Y a consecuencia de la fundación de este nuevo Estado de Israel, hubo un desplazamiento de palestinos, lo que provocó un conflicto árabe-israelí. Dentro de este conflicto, Israel atacó para legitimarse, ya que muchos de los países vecinos de la Media Luna Fértil que limitaban con Israel no lo consideraban como un país ni como un estado, o sea, era inexistente para los demás países. Para esta legitimación, a través de ataques colonialistas de otros territorios, para Israel se le sumó un aliado que fue Estados Unidos, el cual le aportó financieramente en cuanto a su industria militar
lo cual lo transformó en una potencia bélica. Referente a los ataques que hizo Israel, él inició atacando el Masred, donde invadió varios de los países árabes, fracturando la unión regional. También Israel tenía una política racista, donde no quería reconocer a Palestina como un país. Entonces esto se convirtió en un juego de quién reconoce al otro. Dentro del no reconocimiento de Palestina, Israel decidió construir muros para que los palestinos no pudieran pasar a su territorio. Bueno, después de los ataques para legitimarse, Israel llevó a cabo varias guerras en donde capturó territorios como Egipto y Líbano. Gracias a estas guerras trajo de nuevo al panarabismo. En este caso, el panarabismo no reconocía a Israel como un estado. Tras la llegada del panarabismo de nuevo a tierras árabes, se gestó algo que se llamó la islamización política. Esta se llevó a cabo entre 1962 y 1969. Lo que sucedió fue que llegaron organizaciones islámicas que fueron constituidas para combatir la Liga Árabe. La Liga Árabe estaba conformada por antiimperialistas, o sea, no estaban de acuerdo con la influencia occidental de Estados Unidos y de países no alineados. Estas organizaciones islámicas recibieron el apoyo de Estados Unidos y a su vez el apoyo de Arabia Saudita. Y gracias a la islamización política, el modelo panárabe pasó a ser un modelo islámico político en manos de Arabia Saudita. En este territorio lo que se hizo fue Arabia Saudita convertirse en un líder regional en donde buscaría expandir su vertiente sobre el Islam, que es el wahabismo. Y gracias al financiamiento del petróleo lograba expandir y difundir sobre los países vecinos el wahabismo, la cual es una versión radical y ortodoxa sobre el Islam. Y Wahhab es el fundador de la dinastía saudí. Ya que recordamos, gracias a la expulsión de los hachemitas bajo el dominio inglés, Arabia Saudita, para este momento de la historia, conservaba el dominio del Hiyaz. Los medios de comunicación estadounidenses apoyaron la difusión de las organizaciones islámicas, en donde ellos mencionaban que tenían una misión histórica en el mundo de controlar el comunismo, el socialismo, el panarabismo y el laicismo. Y para ello, su método era difundir la Sharia. Sobre Arabia Saudita se gestó lo que fue la Guerra de Octubre, en donde esta finalizó con la muerte de Nasser. Recordemos que Nasser fue uno de los fundadores del Partido Árabe Panarabista. Entonces aquí fue cuando terminó ese partido panarabista y Arabia Saudita decidió embargar las siete hermanas petroleras, afectando a su principal aliado, que en ese caso era Estados Unidos. Y a su vez Arabia Saudita se hizo aliada de Israel. Tras la Guerra de Octubre se gestó una revolución fundamentalista iraní de la dinastía Pahlaví, que hacía parte del Shah. El Shah se encontraba en ese momento occidentalizada. Para esto se realizaron manifestaciones y un movimiento popular con el objetivo de tumbar este régimen. Sin embargo, el Shah decidió implementar la ley Marshall, que esta ley lo que decía era que se prohibieran totalmente las manifestaciones y estas manifestaciones fueron reprimidas. Sin embargo, las personas siguieron manifestándose en las calles durante varios días hasta el famoso Viernes Negro. Este Viernes Negro se le conoce así ya que más de 5.000 personas murieron asesinadas. Aún así lograron tumbar el régimen y llevaron al exilio al Shah. Gracias a este exilio se gestó un periodo de transición donde predominaba la religión. Para este periodo de transición se encargó primero Jamenei y después a su sucesor Jomenei, el cual llevó una transformación constitucional en 1979. Esta transformación lo que hacía era implementar un modelo político
con la influencia islámica. Muchos de los seguidores de Jamenei lo que hicieron fue fracturar las relaciones de Estados Unidos e Irán, ya que se produjo una crisis de rehenes, en donde estos seguidores lo que hicieron fue invadir la embajada estadounidense, capturando como rehenes a diplomáticos estadounidenses. Y bueno, al romper esta relación entre Estados Unidos e Irán, se produjeron afectaciones directas a Irak y Afganistán, ya que estos eran países vecinos de Irán. Y gracias a estas afectaciones, tropas soviéticas invadieron a Irak, ya que consideraban que la revolución fundamentalista iraní era una amenaza, bajo la premisa de que posiblemente Irán podía implementar un partido panarabista en Irak. Sin embargo, 80 años después, la Unión Soviética e Irán establecieron vínculos. La siguiente parte del capítulo es el tema de la guerra contra el terrorismo. En esta parte se hablará del terrorismo internacional y de Al-Qaeda. Frente a las invasiones de Afganistán e Irak, Estados Unidos decidió colocar una doctrina de seguridad nacional, la cual estaba enmarcada bajo la premisa de una guerra preventiva contra los estados patrocinadores del Islam y los países del Islam. El primero que impuso esta política, Reagan, que también estableció la lista del eje del mal. En esta lista se encontraban los países enemistados con Estados Unidos, como lo era Irak, Cuba y Corea. En esta parte se dice que Estados Unidos era enemigo de Irak, ya que en este país, ya que se especulaba que Hussein tenía alianzas con Irak. Entonces también se decía que Hussein proveía armas químicas, armas de destrucción masiva, pero esto con el tiempo se comprobó que no habían pruebas de existencia, ya que pues en este país, en Irak, había un embargo económico gracias a las sanciones económicas que este país tenía. Y también Hussein nunca se comprobó que tuviera relaciones con este país. Y esto fue una excusa de Estados Unidos para autoproclamar superioridad. Bueno, también existen otras posibles causas por las cuales Estados Unidos invadió Irak. Entre esas se encuentra tumbar el régimen de Hussein, la cual no tenía conexión con Irak, o también apoderarse de las industrias petroleras del país. Frente a esta situación de la invasión estadounidense en Irak, pues Estados Unidos solicitó como la aprobación de la ONU para invadir este país. Sin embargo, la ONU rechazó esta invasión, ya que en otras ocasiones Estados Unidos había invadido otros territorios sin necesidad de haberlos invadido. Entonces, para el 20 de marzo del 2003, Estados Unidos invadió sin autorización de la ONU, pero los medios comunicativos de este país sí lo apoyaron con esta invasión. Lo que hicieron fue un engaño de opinión pública, ya que en el periódico de Wall Street Journal se crearon noticias falsas en donde se justificaba la invasión estadounidense a Irak. Cuando Estados Unidos invadió este país, lo hizo mediante bombardeos aéreos. Después se tomó una parte. Recordemos que Irak había sido dividido por las potencias occidentales en tres zonas administrativas, entre ellas Bagdad, que era de carácter árabe suní. Esta fue bombardeada aéreamente y en este territorio Estados Unidos saqueó los museos donde habían legados de Mesopotamia y legados ancestrales de su cultura. Después de esta invasión estadounidense, el país de Irak, en el caso específico de Bagdad, quedó sin suministros básicos para vivir, como lo era la electricidad, el alcantarillado y el agua. Retomando la parte de la invasión estadounidense, bajo esas posibles especulaciones del petróleo, de la alianza con Hussein y de autoproclamar superioridad, lo que hicieron fue Estados Unidos dejar en Irak una autoridad provisional. Esta autoridad provisional se llamó Paul Bremer
el cual impuso un modelo federal, en donde repartió el territorio en tres zonas, entre la presidencia, que quedó a cargo de los kurdos, la jefatura, que quedó a cargo de los chiíes, y el parlamento, que quedó a cargo de los suníes. Bueno, la población chií, perseguidos, encarcelados y torturados por los suníes. Gracias al tema de la persecución de la población chií, de que fueron perseguidos, encarcelados y torturados, nació el Daesh, que era una versión radical del Islam. El Daesh se definía como fanático o intolerante. Pero antes de que surgiera algo como tan extremo en el mundo como lo fue el Daesh, como lo fue la guerrilla del Daesh, surgió una alternativa, la cual se llamó las primaveras árabes. La alternativa de las primaveras árabes se caracterizó porque en Túnez, Mohamed Bouazizi se prendió fuego frente a un monumento del gobierno en forma de protesta frente a la demanda de la justicia, ya que en este territorio de Túnez había mucho desempleo y mucha pobreza. Gracias a este primer paso de descontento, se produjeron una serie de manifestaciones y de protestas populares, pero que no estaban enmarcadas bajo una bandera religiosa, simplemente eran un conjunto de países cansados de la dominación imperialista de Occidente. Sin embargo, y también estaban en contra de la opresión de las dictaduras. El caso en específico de estas manifestaciones fue en Siria, en donde se produjo la mayor crisis humanitaria por el tema del despliegue de las protestas, ya que en este territorio, en Siria, el Bashar era una élite corrupta que venía gobernando desde el año. Se frenaron todas las manifestaciones de manera violenta, asesinando a gran población de Siria. Gracias a esto se produjo un fenómeno. Gracias a esto, Al-Qaeda tuvo que llegar a intervenir en Siria, lo cual lo que hizo fue defender el suelo sirio. Sin embargo, esta defensa que hizo al suelo sirio no lo hizo en nombre de Al-Qaeda, ya que Al-Qaeda se conformaba de muchos grupos guerrilleros, entonces no lo hizo en nombre de Al-Qaeda, y al no hacerlo en nombre de Al-Qaeda, Al-Qaeda decidió como dividirse para no tener para que el mundo no tomara en cuenta esa invasión a Siria en su nombre. Entonces este grupo pasó a llamarse ISIS o Daesh, que Daesh está conformado por los antiguos oficiales del Bash, los cuales lo que han hecho es aumentar la islamofobia, ya que ellos se presentan mediante medios de comunicación como las películas, el internet y los videojuegos, difundiendo medio, lo que hace que todo el mundo en su imaginario concentre la idea de que todo Medio Oriente y todo Islam es terrorista. A estas protestas populares se creó algo que se llamó las contrarrevoluciones. Un país dentro de los países arábigos de la media luna fértil, Arabia Saudita, lo que hizo fue atacar a su propio pueblo, su pueblo suní, y apoyó a las potencias y a otros países a atacar al Daesh y a las primaveras árabes. Esto lo hizo mediante bombardeos de dictaduras y mediante guerras. Retomando el tema del Daesh, este fundó el califato, el cual es un régimen absolutista y radical. Teniendo en cuenta esto, que este grupo ha sido como el mayor grupo terrorista, entonces lo que se hizo fue que Estados Unidos y varias potencias occidentales y varios países del mundo, incluso la misma Al-Qaeda, decidieran luchar contra el Daesh. Sin embargo, dentro de estas luchas y la convocatoria de otros países para luchar contra el Daesh, estos mismos países, mientras luchaban contra el Daesh, luchaban contra otros países según sus intereses políticos. En el caso específico de Estados Unidos, que luchaba contra el Daesh, él lo hizo mediante el bombardeo a varias de las ciudades donde estaba presente el Daesh. Frente a esto, el Daesh tomó el control frente a Mosul, y en este territorio se encontraban ejércitos estadounidenses que habían colonizado pues ese territorio. Y esos ejércitos, al ver al Daesh, decidieron retirarse del país, así que el Daesh tomó todo el control petrolero
el dinero de los bancos bajo dominio Daesh quedó con mucho dinero. Sin embargo, en este territorio de Mosul se establecieron rutas de contrabando de opio con Turquía. Por lo tanto, Turquía fue uno de los países que se abstuvo a la lucha contra el Daesh. Ya para finalizar, inspiró a otras guerrillas a realizar ataques terroristas. Y bueno, al Daesh le convenían estos ataques terroristas ya que producían la fragmentación de ciudades, como por ejemplo la fragmentación de sociedades europeas, ya que franceses, belgas y holandeses se enlistaron para ser parte del Daesh. Y lo que hacían era realizar atentados terroristas contra propios países de Europa. En 2016, el Daesh ejecutó a más de 3.000 personas. Y actualmente el Daesh perdió dominio terrorista frente a los países en los que se encontraba. Sin embargo, este no finalizó del todo, sino que aún se encuentra presente en varios países de la media luna fértil. Refugiados. Entre las principales causas de que hacen que las personas se conviertan en refugiados son la falta de oportunidades, la persecución, el cambio climático y la causa más importante, el conflicto. Esto podemos observarlo con las contrarrevoluciones que surgieron tras la primavera árabe y frente al Daesh. El conflicto en el 2011 en países donde existe el Daesh aumentó exponencialmente un 40% los refugiados. En el caso de Siria, gracias a la guerra civil del 2011, 13 millones de personas huyeron a Egipto y a Turquía. El segundo caso más emblemático es Afganistán. Gracias a la invasión estadounidense, empezaron a existir refugiados que se dirigieron y huyeron a Pakistán. Sin embargo, para el 2016, Turquía generó un trato que después lo empezaron a seguir otros países. Este trato lo que decía es que para el año 2016 se expulsarían 3 millones de refugiados. Hay que tener en cuenta es que dentro de las condiciones de ser refugiados es que estas personas no tienen derechos como los tienen los ciudadanos de los países a donde llegan estas personas. Otro de los casos es el caso de Sudán del Sur, en donde se gestó una guerra civil entre el presidente y el vicepresidente por el control petrolero del país. El siguiente caso es el caso de Somalia, en donde hay 240.000 refugiados que huyen a Kenia. Entre los refugiados se encuentran personas de todo tipo de edades, embarazadas, personas de tercera edad y niños. Los países más lamentables de donde huyen bastantes refugiados es en Libia y en Yemen, ya que estos países actualmente están siendo bombardeados. Pero también debemos tener en cuenta que los refugiados no solo existen y provienen de países de la luna media fértil y del Medio Oriente, sino que también existen de nuestro propio contexto, como es en el caso de los latinoamericanos. Un caso muy cercano es de nosotros los colombianos, ya que hay refugiados venezolanos en nuestro país y a su vez Colombia sirve como canal a través de donde África llega a Estados Unidos. Otro caso de Latinoamérica es México, que alberga y acoge refugiados de Honduras, Salvador y Guatemala. En el siguiente caso tenemos a los palestinos, quienes muchas de las nuevas generaciones de palestinos que pues están existiendo en Palestina y pasan todas sus vidas en campos de refugiados. Los países que más acogen refugiados es Jordania y Líbano. Hay que tener en cuenta que estos dos países acogen anualmente más refugiados de los que podrían acoger toda la Unión Europea. Los dos países escuchan historias de esperanza y progreso. Se cuenta también de que las personas cuando salen de sus países de orígenes tienen que cruzar por el mar Mediterráneo o el mar Egeo. Cuando cruzan estos mares muchas veces lo hacen sin salvavidas
y lo hacen también a través de barcos de traficantes. Y para pagar su viaje muchas veces terminan tomando la decisión de la venta de personas. En cuanto a los registros, hay 8.500 abogados que se quedan atrapados entre estos dos mares. Rechazo de las potencias, ya que ellas consideran de que solo debe haber un legado cristiano y blanco. Hay otros países que, como ya lo mencionaba, acogen más refugiados que la propia Unión Europea. Estos países que los acogen tienen otras realidades y otras problemáticas, sin embargo, aún así recogen refugiados. Pero porque hay un rechazo de las potencias, lo que sucede es que muchas de las personas que están siendo perseguidas y están huyendo de sus países tienen en la mente como su mayor destino Europa, ya que se considera que pues allá hay una calidad de vida y allá existen los derechos internacionales de los refugiados, entonces les da como la esperanza de llegar a un país democrático. El año en que el tema de los refugiados aumentó exponencialmente, los noticieros inicialmente mostraban historias de vida, mostraban familias, mostraban condiciones de refugiados e historias. Sin embargo, para el año 2013, los noticieros empezaron a usar términos como oleadas y decir que esta era una situación controlada. Ya en el caso específico de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump decidió implementar leyes donde se prohibieran la entrada de personas musulmanas al país y también a su vez frenó programas de refugiados.